Hola, espero que se encuentren muy bendecidos. Me da mucho gusto que estén viendo este video porque eso significa que están leyendo la Biblia y eso es maravilloso. Recuerden que cuando nosotros queremos hablar con Dios, oramos. Y cuando queremos escuchar a Dios, leemos la Biblia. Así es que vamos a continuar con la lectura bíblica y para eso tenemos ahorita el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y como siempre, antes de empezar a leer la Biblia, debemos de ponernos en presencia de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos abra los ojos y los oídos a este mensaje que tiene Dios hoy para ti y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El juez inicuo y la viuda inoportuna. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a la gente. Había en aquel mismo pueblo una viuda que acudió a él y le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a la gente, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de importunarme de una vez». Y añadió el Señor: «Ya os oís lo que dijo el juez injusto. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?». El fariseo y el publicano. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que este regresó a casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Jesús y los niños. Le presentaba también a los niños pequeños para que los tocaran, pero los discípulos al verlo les reñían. Mas Jesús llamó a los niños y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acoge el reino de Dios como un niño no entrará en él». El hombre rico. Uno de los principales le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener una herencia en la vida eterna?». Le dijo Jesús: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él respondió: «Todo eso lo he guardado desde mi juventud». Al oírlo, Jesús le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme». Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al verlo tan triste, Jesús dijo: «Qué difícil es que los que tienen riqueza entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios». Los que lo oyeron dijeron: «¿Quién podrá salvarse entonces?». Respondió: «Lo que es imposible para la gente es posible para Dios». Dijo entonces Pedro: «Ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido». Él les respondió: «Os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero». Tomando consigo a los 12 les dijo: «Ya veis que subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Y le entregarán a los paganos y será objeto de burlas, insultado y escupido. Y después de azotarle lo matarán, al tercer día resucitará». Ellos no comprendieron nada de esto, no captaban el sentido de estas palabras, ni entendían lo que decía. Cuando se acercaron a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó de qué se trataba. Cuando le informaron que pasaba Jesús el Nazareno, empezó entonces a gritos a decir: «Jesús,
Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando se acercó le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, quiero ver. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía alabando a Dios. El resto de la gente al verlo alabó también a Dios. Palabra del Señor. Fíjense cómo aquí San Lucas nos hace un compendio, ¿verdad?, de muchas de las parábolas de Jesús con las que instruía a la gente. Empieza con la viuda inoportuna. Esto es para dejarnos como muy claro el mensaje de cómo debemos de orar, incesantemente, siempre. Después nos presenta San Lucas esta parábola del fariseo y el publicano, con una enseñanza muy importante. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Pues humildes, sencillos, siempre agradeciendo lo bueno que tenemos, pero sabiendo que todo es fruto de Dios, nada viene de nosotros. Imagínense, ahorita que el mundo está tan de cabeza, ¿verdad? Es muy fácil decir esto está bien, esto está mal, y yo soy bueno porque yo, por ejemplo, defiendo la vida. Y sentirnos orgullosos de eso y decir, bueno, yo soy mucho mejor que las personas que apoyan el aborto porque es un asesinato y de inocentes. Y aquí podríamos estar cayendo en un error, ¿verdad? ¿Por qué? Para empezar, porque lo bueno no proviene de nosotros, proviene de Dios. Si Dios en su infinita misericordia nos abrió los ojos, nos sacó de este error, nos hace defender la vida, saber que es un valor y un derecho humano que debe de hacerse respetar, aunque los gobiernos, las naciones, los poderosos nos digan que no. Tener esta claridad es una gracia, es una bendición tan grande que nos da Dios, que no viene de nosotros, no viene de nuestra propia inteligencia, ni de, es que yo soy muy bueno, yo defiendo los derechos humanos, no. Es una gracia que significa un regalo que Dios nos está dando, y no podemos juzgar a los que están equivocados, porque si no fuera por Dios estaríamos igual que ellos, y en vez de estar participando en marchas por la vida, estaríamos participando en marchas por la muerte, por el aborto. Y si Dios ya nos dio este regalo, hay que agradecerlo y hay que pedir por esas personas con infinito amor, con infinita misericordia. Pidámosle a nuestro Señor humildad para saber reconocer que todo lo bueno viene de Él. Y mientras Él no nos deje, pues vamos a seguir por el camino recto, pero en el momento que nuestra soberbia nos empiece a apartar, podemos ser unos cristianos muy fervientes, pero no estar cumpliendo con el principal mandamiento, que es amar a Dios y a nuestros semejantes por sobre todas las cosas. Así que cuando empecemos a juzgar muy duramente a los demás, ojo, pongamos mucha atención, porque ahí nos estaríamos portando como el fariseo, y muy probablemente no estemos recibiendo el amor, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, no porque Él no nos lo quiera dar, sino porque nos cerramos. Al creernos buenos, perfectos, nos cerramos a esa gran misericordia. Y bueno, Jesús y los niños, ¿cuánto nos dice Jesús que seamos como niños? Es la forma de entrar al reino de Dios. ¿Cómo son los niños? Confiados. Un niño ni siquiera se puede preparar su comida. Hablamos de los pequeñitos en su más tierna infancia. Necesitan de los papás para todo. Así es que Dios nos quiere así. Y vemos que es tan importante porque en la plática que tiene, recuerdan, con Nicodemo, nos platica otro evangelio, Jesús le dice que tenemos que volver a nacer. Y él le dice, ¿cómo vamos a volver a nacer? Pues si ya somos grandes. Y Dios le dice que si no volvemos a nacer, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Entonces, tenemos que volver a ser esos niños, a quedarnos en esa infancia espiritual para poder esperar todo de Dios, saber que por nuestras fuerzas no vamos a llegar a ninguna parte, sin embargo, con Él todo es posible. Me refiero a los niños más pequeñitos, porque desafortunadamente cuando los niños van creciendo, más en estas nuevas generaciones, los estamos haciendo adultos pequeños, les exigimos como un adulto y les estamos sembrando nuestros vicios desde muy temprana edad.
Es que vamos a tratar de verlos a los pequeñitos, no sé, 2, 3 años, cómo son esos niños y tratemos de imitar esas actitudes. También Jesús busca instruirnos sobre nuestra relación con la riqueza, con el dinero. Recordemos, el dinero es un medio, no un fin. No cometamos el error de darle al dinero, a las cosas materiales, el papel más importante de nuestra vida. Trabajar por dinero solamente, por tener, por poder, y olvidarnos de la solidaridad, de ayudar a los demás, de saber que el dinero debe de ser para producir bienestar no solamente en nosotros, también en los que nos rodean. Entonces, si no olvidamos que el dinero es un medio, vamos a tener una mejor relación con él. Aquí vemos que Jesús conocía el corazón de este joven, sabía que era bueno, sabía que tenía la madera para seguirle, porque cuando ya sabía Jesús que este joven cumplía los mandamientos. Pero cuando toca el punto más sensible, es el apego de este joven a la riqueza, porque era rico, le dice, cuando lo hagas, ven y sígueme, vas a poder ser un discípulo. Y él que se retira triste porque no estaba dispuesto. Y ahí entra pues nuestro querido apóstol San Pedro, que es arrojado y muy directo para hablar, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿y nosotros qué vamos a obtener? Pues nosotros ya te seguimos, dejamos todo, ¿verdad? Dejamos nuestra familia, nuestro negocio. Pedro, su hermano, eran pescadores y tenían su propia barca, ¿verdad? Pedro incluso no estaba tan metido en la vida espiritual. Era su hermano el que era discípulo de Juan el Bautista. Pero al ver su hermano que llega alguien, un profeta superior a todo lo que él había conocido, superior a Juan el Bautista, dice, ven, hermano, ven, vamos a conocerlo. Y después de ver el milagro de los peces, Pedro queda tan maravillado, tan impactado por Jesús, que lo sigue. Y Jesús le dice, todo aquel que deje algo material por mí va a ser colmado en la tierra. Y no solamente eso, el premio mayor es que va a tener vida eterna. Entonces, ya nos dice también otro evangelio, les voy a dar el 100 por uno de todo lo que me den. No tenemos que preocuparnos cuando queremos servir a Dios, porque Él se va a encargar de todo, lo que nos conviene, nos va a dar lo que necesitamos. Y una vez escuché a una monja que tenía un cenáculo donde ella trabajaba con jóvenes drogadictos sin muchos de los métodos tradicionales, ¿verdad? Solamente con oración, con la compañía, la guía de otros hermanos, lograban dejar adicciones tremendas. Entonces esa monja mencionaba que Dios les proveía de todo. Y cuando no les proveía, por decir, los alimentos, daban gracias a Dios también, porque Él les estaba dando la experiencia de la escasez de comida en ese día, porque lo que Dios también les estaba pidiendo en ese día era oración y ayuno. Entonces, hay que dar gracias a Dios por todo. Vemos el anuncio de la pasión. Nuestro Señor ya va camino a Jerusalén a su última Pascua. Les anuncia lo que va a pasar, pero ellos no ven. Los apóstoles pues se cierran, su entendimiento estaba cerrado en ese momento. No entendían a lo que se refería Jesús. No entendían que todo el Antiguo Testamento habla de cómo Él se va a convertir en el Cordero que va a salvarnos por nuestros pecados. Que todo ese simbolismo que tenían ellos de la Pascua, cuando cocinaban un cordero y con ciertas instrucciones y se lo tenían que comer y no dejar nada, y todo eso se iba a cumplir y era una sombra de lo que iba a venir a ser Jesús. Es el Cordero místico y iba a ser un sacrificio eterno que hasta el día de hoy pues nosotros recordamos y celebramos en la misa, y que hasta el día de hoy Jesús vuelve a regalarnos ese milagro en cada Eucaristía, cuando Él mismo se vuelve a encarnar en esa hostia y nos deja su cuerpo, porque pues Él nos dijo, ¿verdad? Come mi carne, bebe mi sangre, te dan vida eterna. Y nos lo volví a decir, ¿verdad? Con el Evangelio de San Juan, necesito que me coman, que beban mi sangre. Y pues, ¿cuántos se escandalizaban, verdad? Pero se refería a este gran milagro que hoy sigue vigente, que es nuestro Señor Jesucristo se vuelve a encarnar en esas hostias porque nos amó hasta el extremo de querer quedarse con nosotros físicamente. Sabemos que Jesús está vivo, Jesús está en el cielo esperando ese día en que va a regresar. Y aquí, fíjense cómo también en la primera parábola que les decía, el juez
inicuo y la vida inoportuna, habla de esa venida cuando dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿Qué pregunta tan difícil, tan dura? Porque Jesús obviamente sabe nuestra naturaleza humana, sabría también los peligros a los que nos íbamos a enfrentar en estos tiempos. Y hay, yo creo que tristeza en esa pregunta. ¿Habrá fe aún cuando vuelva? Sabemos que su regreso va a ser como un rey para juzgarnos, nuestros actos. Ahora sí que después de haber tenido su acto de amor, de sacrificio, de obediencia al Padre, de habernos dejado ahora sí que todo el camino para que nosotros lo siguiéramos, vamos a ver si hay aún fe en la tierra. Yo creo que sí, esperemos responder afirmativamente, responderle que sí va a haber fe en nuestros corazones, en la de nuestros hijos, de las futuras generaciones que nos toque estar educando, para que cuando llegue ese día sea un día de alegría y no un día de tristeza. Y bueno, terminamos con el ciego de Jericó. Esta es una de los mensajes más bonitos cuando ese ciego le está diciendo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y nuestro Señor lo escucha y le dice, ¿qué quieres? Ver, pues se va a hacer como tú lo has creído. Porque nuestro Señor quiere que veamos, quiere que seamos felices, quiere que tengamos esa vida plena. Y aquí hace este bonito milagro a este ciego que seguramente ya conocía a Jesús, que ya cuando supo que pasaba por ahí se llenó de alegría y dijo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Pues espero que tengan una bendecida semana, que sigan leyendo la Biblia porque pues aquí está, ahora sí, la luz del mundo, aquí está todo lo que necesitamos conocer para ser felices.